Suma Teológica, parte IA, cuestión 105, sobre la mutación de las criaturas por Dios. Ahora hay que tratar lo referente al segundo efecto del gobierno divino en las criaturas, y que es el de la mutación de las criaturas. Primero, la mutación de las criaturas por Dios. Segundo, la mutación de una criatura por otra. La cuestión sobre la mutación de las criaturas por Dios plantea y exige respuesta a 8 problemas. ¿Puede o no puede Dios mover directamente la materia hacia la forma? ¿Puede o no puede Dios mover directamente algún cuerpo? ¿Puede o no puede Dios mover directamente el entendimiento? ¿Puede o no puede Dios mover directamente la voluntad? ¿Opera o no opera Dios en todo el que actúa? ¿Puede o no puede Dios operar fuera del orden establecido en las cosas? Todo lo que Dios hace fuera del orden establecido en las cosas, ¿es o no es milagro? Diversidad de milagros. Artículo 1. ¿Puede o no puede Dios mover directamente la materia hacia la forma? Lat. Objeciones por las que parece que Dios no puede mover directamente la materia hacia la forma. 1. Como lo prueba el filósofo en Sette Metaphys, y que una forma esté en determinada materia no puede hacerlo sino otra forma que esté en la materia, porque lo semejante hace lo semejante así. Pero Dios no es una forma que esté en la materia. Por lo tanto, Dios no puede causar la forma en la materia. 2. Si alguna gente se relaciona con muchas cosas, no hará ninguna, a no ser que esté determinado a ello por algún otro, pues, como se dice en tercero de ánima, el conocimiento universal no mueve si no es particularizándose, pero el poder divino es la causa universal de todo. Por lo tanto, no puede producir una forma particular si no es por medio de algún agente particular. 3. Como el ser común depende de la primera causa universal, así el ser determinado depende de causas particulares determinadas, como dijimos, Kiequas. Santo cuadro A. 2. Pero el ser determinado de una cosa se debe a la forma propia. Por lo tanto, las formas propias de las cosas no son producidas por Dios, a no ser por medio de causas particulares. Contra esto está lo que se dice en Gen 2,7. ¿Formó Dios al hombre del barro? Respondo, Dios puede mover directamente la materia a la forma. En efecto, el ser que está en potencia pasiva puede ser reducido al acto por aquella potencia activa que contiene bajo su poder dicha potencia pasiva. Así, pues, como la materia está contenida bajo el poder divino, como producida por Dios, puede ser reducida a acto por el poder divino. Esto es lo que significa mover la materia hacia la forma, porque la forma no es otra cosa que el acto de la materia. A las objeciones. 1. El efecto puede asemejarse a su causa de 2 modos. 1. Por la misma especie. Ejemplo. El hombre engendra al hombre, el fuego al fuego. Otro, por contenido virtual, es decir, en cuanto que la forma del efecto está virtualmente contenida en la causa. Ejemplo. Los animales engendrados a partir de la putrefacción, las plantas y los minerales engendrados por la virtud del sol y de los astros. Así, pues, el efecto se asemeja a la causa según todo aquello a que se extiende la virtud de la gente. El poder de Dios se extiende a la forma y a la materia, como se dijo, nas quito santo sis. Gira 11Q, quotodrop, tú. Por eso, el compuesto formado se asemeja a Dios, en cuanto que Dios lo contiene virtualmente, mientras que al compuesto generador se asemeja con una semejanza específica, de ahí que, como el compuesto generador puede mover la materia a la forma originando otro compuesto semejante a sí, de igual modo puede Dios también hacerlo. No puede, sin embargo, hacer esto ninguna otra forma que no exista en la materia, porque la materia no está virtualmente contenida bajo el poder de ninguna otra sustancia separada. Por lo tanto, los demonios y los ángeles, al obrar sobre las cosas visibles, no lo hacen causando ellos directamente las formas, sino sirviéndose de gérmenes corporales. Tú, sería viable la objeción si Dios obrase por necesidad natural, pero como Dios obra por su voluntad y entendimiento, que conoce las naturalezas particulares de todas las formas, y no sólo las naturalezas universales,
puede originar concretamente cualquier forma de la materia. 3. La determinación misma que tienen las causas segundas para producir efectos determinados les viene de Dios. Ordenando, pues, Dios las otras causas a producir determinados efectos, puede también producirlos Él por sí mismo. Artículo 2. ¿Puede o no puede Dios mover directamente algún cuerpo? Lat. Objeciones por las que parece que Dios no puede mover directamente ningún cuerpo. 1. Siendo necesaria la unión del motor y del móvil, como se demuestra en Zime Physics, y es preciso que se dé algún contacto entre ambos, pero entre Dios y los cuerpos no puede haber tal contacto, pues dice Dionisio en C, in the div, no hay tacto alguno de Dios, por lo tanto Dios no puede mover directamente ningún cuerpo. Do. Dios es motor inmóvil, pero tal motor es el bien apetecible en cuanto percibido. Luego Dios mueve en cuanto deseado y percibido, pero Dios no es percibido más que por el entendimiento, que ni es cuerpo ni virtud corporal, por lo tanto Dios no puede mover ningún cuerpo directamente. 3. El filósofo en Weights Physics demuestra que la potencia infinita mueve instantáneamente, pero es imposible que algún cuerpo sea movido instantáneamente, porque, verificándose el movimiento entre términos opuestos, se seguiría que dos cosas opuestas pertenecerían a tal cuerpo simultáneamente. Esto es imposible. Por lo tanto, el cuerpo no puede ser movido directamente por una potencia infinita. Ahora bien, la potencia de Dios es infinita, como quedó establecido. Ki 25a tu. Por lo tanto, Dios no puede mover ningún cuerpo directamente. Contra esto, Dios realizó directamente la obra de los 6 días, en la que está incluido el movimiento de cuerpos, como consta por lo que se dice en Gen 1.9. Acumúlense en un lugar las aguas. Por lo tanto, Dios puede mover un cuerpo directamente. Respondo. Es un error decir que Dios no pueda hacer por sí mismo todos los efectos particulares que son hechos por cualquiera de las causas creadas. Por tanto, siendo movidos los cuerpos directamente por causas creadas, a nadie se le debe admitir a dudar de que Dios pueda mover directamente cualquier cuerpo. Esto es deducible de lo dicho anteriormente. Understand? 1. Porque todo movimiento de cualquier cuerpo, o procede de su forma, como el movimiento local de los cuerpos graves y ligeros, que les viene de la forma dada por el generante, que por esto es llamado motor, o es una tendencia a alguna forma, como la calefacción es vía para la forma de fuego. Ahora bien, a uno mismo pertenece imprimir la forma, disponer de ella, y dar el movimiento que le sigue. Así, el fuego no sólo engendra otro fuego, sino que a la vez calienta y mueve hacia arriba. Así, pues, pudiendo Dios imprimir directamente la forma en la materia, se sigue de aquí que pueda mover cualquier clase de cuerpo en cualquier clase de movimiento. A las objeciones, 1. Hay dos clases de contacto, físico o corporal, que existe entre dos cuerpos que se tocan, y el virtual, como al decir, por ejemplo, que el que entristece toca al entristecido. Por ser Dios incorpóreo, no puede ni tocar ni ser tocado del primer modo. Según el contacto virtual, toca al mover a las criaturas, aunque no puede ser tocado, porque está fuera del alcance de toda virtud natural de las criaturas. En este sentido entendió Dionisio que no hay tacto de Dios, esto es, que Dios sea tocado. Tú, Dios mueve en cuanto deseado y percibido, pero no es necesario que en todo caso mueva como deseado y percibido por aquel que es movido, bastando que sea deseado y conocido por sí mismo, porque Dios lo hace todo por su bondad. 3. El filósofo en Metaphysique intenta probar que la virtud del primer motor es una virtud no cuantitativa, del siguiente modo: la virtud del primer motor es infinita, y lo prueba por el hecho de que puede mover por tiempo infinito, pero una virtud infinita, si fuese cuantitativa, movería sin tiempo. Esto es imposible. Por lo tanto, es necesario que la virtud infinita del primer motor no sea cuantitativa. Lo que de aquí se deduce es que el moverse un cuerpo sin tiempo no se debe más que a una virtud cuantitativamente infinita. El porqué de esto radica en que la virtud cuantitativa mueve siempre con toda su intensidad, puesto que obra por necesidad de naturaleza,
Pero la potencia infinita excede sin proporción a toda potencia finita, y, por otra parte, cuanto mayor es la potencia del motor, tanto mayor es la velocidad del movimiento. Por lo tanto, si toda potencia finita mueve en un tiempo determinado, se sigue que la potencia infinita ha de mover sin tiempo alguno, porque entre dos tiempos hay siempre alguna proporción. Pero la virtud que no es cuantitativa es virtud de algún ser inteligente, el cual obra en sus efectos según lo que les conviene. Así, pues, aunque no competa al cuerpo ser movido sin tiempo, no se sigue que la virtud divina le mueva sin tiempo. Artículo 3. ¿Mueve o no mueve Dios directamente el entendimiento creado? Lat. Objeciones por las que parece que Dios no mueve directamente el entendimiento creado. 1. La acción del entendimiento procede del mismo entendimiento en que se realiza, ya que es una acción que no pasa a algo exterior, como se dice en Ninde Metaphys. Pero la acción del que es movido por otro no procede de aquel en quien está, sino de aquel que mueve. Por lo tanto, el entendimiento no es movido por otro, y así parece que Dios no puede mover al entendimiento, que lo que tiene en sí principio suficiente de su movimiento no es movido por otro. Pero el movimiento del entendimiento es su propio entender. Por eso se dice que el entender o sentir es cierto movimiento, según el filósofo en tercero de Anima. El principio suficiente del entender es la luz intelectual impresa en el entendimiento. Por lo tanto, no es movido por otro. 3. Como el sentido es movido por lo sensible, lo es el entendimiento por lo inteligible. Pero Dios no es inteligible para nosotros, sino que excede nuestro entendimiento. Por lo tanto, Dios no puede mover nuestro entendimiento. Contra esto, el que enseña mueve el entendimiento del que es enseñado. Pero Dios enseña al hombre la ciencia, como se dice en el Salmo 93:10. Por lo tanto, Dios mueve el entendimiento del hombre. Respondo, como en el movimiento corporal se llama motor, a lo que da la forma que es principio del movimiento, así se dice que mueve al entendimiento lo que causa en él la forma que es principio de la operación intelectual, llamada movimiento del entendimiento. Este principio de la operación intelectiva es doble en el que entiende. 1. La misma virtud intelectiva que se encuentra incluso en aquel que sólo está en potencia para entender. Otro es principio del entender en acto, que es la especie de lo conocido. Así, pues, se dice por tanto que se mueve al entendimiento, ya sea porque se le da la facultad de entender, o también porque se le infunda la especie de la cosa entendida. De ambos modos mueve Dios al entendimiento creado. Dios es, en efecto, el primer ser inmaterial, y como la inmaterialidad es la raíz del entender, se sigue que Dios es el primer inteligente. Ahora bien, al ser lo primero en cada orden la causa de todo lo que en dicho orden viene después, se sigue que toda otra facultad de entender procede de Dios. Asimismo, al ser Dios el ser primero, y al preexistir en él todas las cosas como en la primera causa, por necesidad han de estar todas en él, en cuanto inteligibles, como lo exige la condición de la naturaleza divina. Pues así como las razones inteligibles de todas las cosas existen primero en Dios, y de Él se derivan a los demás entendimientos para que éstos entiendan en acto, así también las mismas razones se derivan a las criaturas para que éstas subsistan. Por lo tanto, Dios mueve el entendimiento en cuanto le da la facultad para entender, sea ésta natural o sobrenatural, y en cuanto imprime en él las especies inteligibles, y ambas cosas las sustenta y conserva en el ser. A las objeciones. 1. La operación intelectiva procede, como de la causa segunda, del entendimiento en que se verifica, pero procede de Dios como de la causa primera, porque Dios es quien da el poder entender a todo el que entiende. Tú. La luz intelectual, juntamente con la especie de lo entendido, es principio suficiente del entender, pero es principio secundario y dependiente del principio primero. 3. Lo inteligible mueve a nuestro entendimiento en cuanto imprime en él en cierto modo una semejanza suya, que es lo que hace posible que lo inteligible sea entendido, pero las semejanzas que Dios imprime en el entendimiento creado
no bastan para conocer a Dios por esencia, como se dijo, punto 12:2. Por lo tanto, Dios mueve el entendimiento creado, aun cuando no sea para él inteligible, como se dijo, punto 12:4. Artículo 4. ¿Puede o no puede Dios mover la voluntad creada? Lat. Objeciones por las que parece que Dios no puede mover la voluntad creada. 1. Todo lo que es movido por algún agente extrínseco es coaccionado, pero la voluntad no puede ser coaccionada. Luego no es movida por agente alguno extrínseco, por lo tanto no puede ser movida por Dios. 2. Dios no puede hacer que cosas contradictorias sean a un mismo tiempo verdaderas. Esto se seguiría si Dios moviese a la voluntad, puesto que moverse voluntariamente es moverse por sí mismo y no por otro. Por lo tanto, Dios no puede mover la voluntad. 3. El movimiento es más del motor que del móvil. Por eso el homicidio no se atribuye a la piedra, sino al que la arroja. Así, pues, si Dios moviese la voluntad, se seguiría que las obras voluntarias no se le imputarían al hombre, ni para el mérito, ni para el demérito. Esto es falso, por lo tanto Dios no mueve la voluntad. Contra esto está lo que dice Pablo en Filipenses 2:1-13. Dios es el que obra en nosotros, el querer y el obrar, según su beneplácito. Respondo, así como el entendimiento es movido por su objeto, y a la vez por aquel que le ha dado la facultad de entender, así también la voluntad es movida por el objeto, que es el bien, y por aquel que es autor de la virtud de querer. La voluntad puede ser movida como objeto por cualquier bien. Sin embargo, de un modo suficiente y eficaz, solo puede ser movida por Dios. El porqué de esto radica en que nada puede mover suficientemente a no ser que la virtud activa del motor exceda, o, al menos, iguale la virtud pasiva del móvil, pero la virtud pasiva de la voluntad se extiende a todo el bien, por ser su objeto el bien universal, como es también objeto del entendimiento el ser universal. Ahora bien, todo bien creado es algún bien particular, pues solo Dios es bien universal. Por lo tanto, solo Dios llena la voluntad y la mueve suficientemente como objeto. Solo Dios es, asimismo, el que causa la virtud de querer, pues querer no es otra cosa que una inclinación al objeto de la voluntad, que es el bien universal, pero inclinar al bien universal es exclusivo del primer motor, al que le corresponde también, por lo mismo, ser el último fin. De igual modo que, en el orden humano, dirigir al bien común le corresponde al que gobierna la multitud. Por lo tanto, es propio de Dios mover la voluntad de uno y de otro modo, pero singularmente del segundo modo, es decir, inclinándola interiormente. A las objeciones, 1. Se entiende que es coaccionado lo que es movido por otro cuando es movido contra su propia tendencia, pero si es movido por otro que le da la propia tendencia, no se dice que haya coacción, como no es violentado un cuerpo pesado al ser movido hacia abajo por el que le empuja. Así, pues, Dios, al mover la voluntad, no ejerce sobre ella coacción alguna, ya que es Él quien le da su propia inclinación. Ser movido voluntariamente es ser movido por sí, esto es, por principio intrínseco, pero esto no excluye que dicho principio intrínseco sea movido por otro principio extrínseco. De este modo, moverse por sí mismo no está en contradicción con ser movido por otro. 3. Si la voluntad de tal modo fuese movida por otro, que bajo ningún concepto se moviese ella por sí misma, sus obras no se le imputarían para mérito ni para demérito. Pero como el ser movido por otro no excluye el que la voluntad se mueva por sí misma, como acabamos de decir, ad 2, de aquí se sigue que no desaparezca en ella la razón de mérito o demérito. Artículo 5. ¿Opera o no opera Dios en todo el que actúa? Lat. Objeciones por las que parece que Dios no opera en todo el que actúa. 1. En Dios no puede suponerse ninguna insuficiencia. Así, pues, si Dios obra en todo el que actúa, lo hace él suficientemente en cada uno. Por lo tanto, ¿sería superfluo que obrasen algo los agentes creados? Una misma operación no puede proceder al mismo tiempo de dos agentes. Tampoco un movimiento numéricamente idéntico puede pertenecer a dos móviles.
Así, pues, si la operación de la criatura procede de Dios, que obra en la criatura, no puede tal acción proceder al mismo tiempo de la criatura. Por lo tanto, ninguna criatura obra algo. 3. Se dice que el agente es causa de la acción de su efecto, en cuanto el agente da al efecto la forma por la que éste obra. Al decir que Dios es causa de las acciones de las criaturas, se habrá de entender esto en cuanto que les da la virtud por la que obran. Pero esto lo hizo Dios todo al principio, al hacer las cosas. Por lo tanto, parece que después ya no obra en las criaturas al actuar éstas. Contra esto, se dice en Isaías 26:12, Señor, cuanto hacemos, eres tú quien lo hace en nosotros. Respondo, obrar Dios en todo el que obra. Lo entendieron algunos en el sentido de que ninguna virtud creada obra algo en las cosas, sino que Dios todo lo hace todo directamente. Ejemplo, no calienta el fuego, sino Dios en el fuego. Y así, todos los demás casos. Esto es inadmisible. 1. En primer lugar, porque con esto se eliminaría de las cosas creadas el orden de causa y efecto, lo cual podría suponer falta de poder en el Creador, pues del poder de la gente depende el que éste comunique a su efecto la virtud de obrar. 2. En segundo lugar, porque en vano se les habría dado a las cosas las potencias operativas que en ellas vemos, si no obrasen nada por medio de tales potencias. Más aún, de algún modo, las mismas cosas creadas parecerían existir todas inútilmente, al carecer de operaciones propias, que es para lo que existen todos los seres. Efectivamente, lo menos perfecto existe siempre por razón de lo más perfecto. Por eso, como la materia existe por razón de la forma, así la forma, que es el acto primero, tiene su razón de ser en la operación, que es el acto segundo, y, de este modo, la operación es el fin de las cosas creadas. Por lo tanto, el obrar de Dios en las cosas se ha de entender de tal modo que, no obstante, las mismas cosas tengan sus propias operaciones. Para demostrarlo, hay que tener presente que, de los 4 géneros de causas, la materia no es principio de acción, sino sujeto que recibe el efecto de la acción. En cambio, el fin, el agente y la forma son principios de acción, pero con cierto orden y distinción, porque el primer principio de la acción es el fin que mueve a la gente, el segundo es el agente, y el tercero es la forma de aquello que el agente aplica a obrar, sin que esto quiera decir que el agente no obre también por su forma propia, como se ve claro en las obras artesanales. El artesano se mueve a obrar por el fin, que es la obra misma, por ejemplo, un arca o una cama, y aplica a la operación la sierra, que corta por su filo. De estos 3 modos obra Dios en todo el que actúa. En primer lugar, a modo de fin, porque, como toda operación es por algún bien, real o aparente, y nada es o aparece bueno, sino en cuanto participa alguna semejanza del sumo bien, que es Dios, se sigue que Dios mismo es causa de toda operación en razón de fin. Asimismo, cuando hay muchos agentes ordenados, siempre el segundo obra en virtud del primero, puesto que el primer agente mueve al segundo a obrar, y, según esto, todas las cosas obran en virtud de Dios mismo, resultando que Dios es causa de las acciones de todos los agentes. En tercer lugar, hay que tener presente que Dios no solo mueve las cosas a obrar aplicando sus formas y potencias a la operación, algo así como el artesano aplica la sierra para cortar, y que, a veces, el artesano no le ha dado la forma, sino que Dios da, además, la forma a las criaturas que obran y las conserva en el ser. Por lo tanto, Dios es causa de las acciones no sólo en cuanto da la forma que es principio de la acción, como se dice que es causa del movimiento de los cuerpos pesados y ligeros el que los produce, sino también en cuanto que conserva las formas y las potencias de las cosas, como se dice que el sol es causa de la presencia de los colores, en cuanto da y conserva la luz por la que éstos se avivan, como las formas de las cosas están dentro de ellas, tanto más cuanto estas formas son superiores y más universales. Y, por otra parte, en todas las cosas, Dios es propiamente la causa del ser mismo en cuanto tal,
que es lo más íntimo de todo, se concluye que Dios obra en lo más íntimo de todas las cosas. Por eso, en la Sagrada Escritura, las operaciones naturales se atribuyen a Dios como a quien obra en la naturaleza, según aquello de Job 10:11. Me revestiste de piel y carne, y con huesos y músculos me consolidaste. A las objeciones, 1. Dios obra suficientemente en las cosas como causa primera, sin que por eso resulte superflua la operación de las criaturas como causas segundas. La misma acción no puede proceder de dos agentes de un mismo orden, pero no hay inconveniente en que una sola y misma acción proceda de dos agentes como primero y segundo. 3. Dios no solo da las formas a las cosas, sino que también las conserva en el ser, y las aplica a obrar, y es fin de todas las acciones. Como dijimos, artículo 6. ¿Puede o no puede Dios hacer algo fuera del orden establecido en las cosas? Lat. Objeciones por las que parece que Dios no puede hacer algo fuera del orden establecido en las cosas. 1. Dice Agustín en 26 de Sese contra Faustum: Dios, autor y creador de todas las naturalezas, nada hace en contra de la naturaleza. Pero parece estar contra la naturaleza aquello que se sale del orden natural establecido. Por lo tanto, Dios no puede hacer algo fuera del orden impuesto a las cosas. Duo. Como emana de Dios el orden de la justicia, así también el de la naturaleza, pero Dios no puede hacer nada fuera del orden de la justicia, pues haría algo injusto. Por lo tanto, no puede hacer nada fuera del orden de la naturaleza. 3. Dios instituyó el orden de la naturaleza. Si fuera de este orden hiciese algo, parecería ser mutable. Esto es inadmisible. Contra esto está lo que dice Agustín en 26. Contra Faustum. Dios obra, algunas veces, contra el curso ordinario de la naturaleza. Respondo: de toda causa se deriva algún orden a sus efectos, puesto que toda causa tiene razón de principio. De ahí que sean varios los órdenes, según sean varias las causas, y que unos órdenes se contengan bajo otros, como unas causas se contienen en otras. Por otra parte, es evidente que no se contiene la causa superior bajo el orden de la inferior, sino al revés. Ejemplo: la sociedad humana. El orden familiar, que depende del padre, está dentro del orden de la ciudad, que depende de la autoridad correspondiente, el cual, a su vez, está sometido al orden del rey, por el que se ordena todo el reino. Si se considera el orden de las cosas en cuanto dependiente de la primera causa, Dios no puede hacer nada fuera del orden de las cosas. Si lo hiciera, obraría contra su presciencia, o voluntad, o bondad. Pero si se considera el mismo orden de las cosas en cuanto dependiente de cualquiera de las causas segundas, de este modo Dios sí puede obrar fuera del orden natural. El porqué de esto radica en que Él no está sujeto al orden de tales causas. Antes, al contrario, este orden está sujeto a Él, como proveniente de Él, no por alguna necesidad natural, sino por arbitrio de su voluntad, pues pudo Dios haber establecido cualquier otro orden en las cosas, y, por tanto, puede obrar contra este orden establecido siempre que quiera, por ejemplo, produciendo los efectos propios de las causas segundas sin necesidad de ellas, o produciendo otros efectos a los que no alcanza la virtud de las causas naturales. Confirmando esto, dice Agustín, en 26 sex, contra Faustum, que Dios obra contra el curso ordinario de la naturaleza, pero de ningún modo contra la ley suprema, porque no puede obrar contra sí mismo. A las objeciones 1. Cuando en las cosas naturales sucede algo fuera del curso ordinario de su propia naturaleza, puede ser de dos modos. 1. Por la acción de algún agente que no dé a tales cosas su tendencia natural, como si el hombre mueve un cuerpo pesado hacia arriba, dirección hacia la que no tiende. Esto va contra la naturaleza. Otro, por la acción de aquel agente del que depende la acción natural. Esto no va contra la naturaleza, como en el caso del flujo y reflujo del mar, que no va contra la naturaleza, aunque no sea según la condición natural del agua, que tiende a descender, pues esto proviene de la influencia de los cuerpos celestes, de los cuales depende la tendencia natural de los cuerpos de aquí abajo. Así pues, al provenir de Dios el orden existente en la naturaleza,
Si él hace algo fuera de este orden, no va contra la naturaleza. A este propósito dice Agustín en 26.6 contra Faustum: le es natural a cada ser todo lo que hiciere en él aquel de quien procede todo modo, número y orden de la naturaleza. 2. El orden de la justicia se toma de la relación con la causa primera, que es la regla de toda justicia. Por lo tanto, Dios no puede hacer nada fuera de este orden. 3. Al fijar Dios el orden natural de las cosas, se reservó el poder obrar, a veces, de otro modo con causa. No hay, pues, cambio en el al obrar fuera de dicho orden. Artículo 7. Todo lo que Dios hace fuera del orden establecido, ¿es o no es milagro? Lat. Objeciones por las que parece que no todo lo que Dios hace fuera del orden establecido en las cosas es milagro. 1. La creación del mundo, e incluso la de las almas, y la justificación del pecador, las hace Dios fuera del orden natural, puesto que no las hace mediante la acción de causa natural alguna. Sin embargo, estas cosas no son llamadas milagros. Por lo tanto, no todas las cosas que hace Dios fuera del orden natural de las cosas son milagros. Milagro, hecho difícil e insólito que rebasa las fuerzas de la naturaleza y la expectación del que lo contempla. Pero hay hechos fuera del orden natural que no son, sin embargo, difíciles, pues se verifican en cosas mínimas. Ejemplo: encontrar una joya perdida o ciertas curaciones de enfermos. Ni son tampoco insólitos, pues acontecen con frecuencia. Ejemplo: cuando se ponían los enfermos en las plazas para ser curados al contacto con la sombra de Pedro, Act 5:15, tampoco rebasan la facultad de la naturaleza. Ejemplo: al ser sanados algunos de la fiebre, ni sobrepasan la expectación, puesto que esperamos la resurrección de los muertos, que se hará, sin embargo, fuera del orden de la naturaleza. Por lo tanto, no todas las cosas que acontecen fuera del orden de la naturaleza son milagros. Milagro viene de admiración, pero la admiración se refiere a cosas patentes a los sentidos. No obstante, a veces suceden cosas fuera del orden natural en materias que no son patentes a los sentidos. Ejemplo: cuando los apóstoles adquirieron la ciencia sin estudio ni aprendizaje, Act 2:4. Por lo tanto, no todas las cosas que acontecen fuera del orden natural son milagros. Contra esto está lo que dice Agustín en Tem 26. Contra Faustum: cuando Dios hace algo fuera del curso de la naturaleza ordinario y conocido para nosotros, tales obras son llamadas sorprendentes o maravillosas. Respondo: milagro viene de admiración, la cual surge ante la presencia de efectos cuya causa se desconoce. Ejemplo: alguien se admira al ver el eclipse de sol ignorando su causa, como se dice al comienzo de Metafis. Sin embargo, la causa de un fenómeno es conocida para unos y desconocida para otros, en cuyo caso cabe la admiración para unos y no para otros. Ejemplo: se admira el vulgo ante el eclipse de sol, y en cambio no se admira el astrónomo, pero milagro viene a equivaler a lleno de admiración, es decir, lo que tiene una causa oculta en absoluto y para todos. Esta causa es Dios. Por lo tanto, se llaman milagros aquellas cosas que son hechas por Dios fuera del orden de las causas conocidas para nosotros. A las objeciones: 1. La creación y la justificación del impío, aunque son obras exclusivas de Dios, sin embargo, no se llaman propiamente milagros, porque no son cosas que puedan producirse naturalmente por otras causas y, por lo tanto, no acontecen insólitamente fuera del orden de la naturaleza, puesto que no caen dentro del poder de la misma. El milagro se dice que es una obra difícil, no precisamente por la condición del sujeto o materia en que se realiza, sino porque excede el poder de la naturaleza. Asimismo se dice insólito, no precisamente porque acontezca raras veces, sino porque acontece fuera del orden naturalmente acostumbrado. Y respecto a exceder el poder de la naturaleza, se ha de entender esto no sólo en cuanto a la sustancia de lo hecho, sino también en cuanto al orden con que se hace. Se dice que sobrepasa la expectación de la naturaleza, pero no que sobrepase la esperanza de la gracia, que se fundamenta en la fe, por la que creemos en la resurrección futura. 3. La ciencia de los apóstoles,
aunque en sí misma no era sensiblemente evidente, lo era, no obstante, en sus efectos, en los cuales se mostraba sensiblemente admirable. Artículo 8. ¿Es o no es un milagro mayor que otro? Lat. Objeciones por las que parece que un milagro no es mayor que otro. 1. Dice Agustín en la carta Ad Volusianum: en las cosas hechas milagrosamente, toda la razón de lo hecho es el poder del que lo hace, pero todos los milagros se hacen con un mismo poder, a saber, el de Dios. Por lo tanto, un milagro no es mayor que otro. 2. El poder de Dios es infinito, pero lo infinito sobrepasa sin ninguna proporción todo lo finito. Luego no hay razón para admirar más que haga Dios esto o que haga lo otro. Por lo tanto, un milagro no es mayor que otro. Contra esto, hablando el Señor de las obras milagrosas, dice, JDN 14:12, hará también las obras que yo hago, y las hará mayores. Respondo, nada puede llamarse milagro por comparación a la potencia divina, porque cualquier hecho, comparado a la potencia divina, es insignificante, según aquello de Isaías 40:15. Son las naciones como gota de agua en el caldero, como un grano de polvo en la balanza, sino que llamar a algo milagro se entiende por comparación al poder de la naturaleza al que rebasa. Así, cuanto más rebasa este poder, se dice que hay mayor milagro. Ahora bien, un hecho puede exceder el poder de la naturaleza de tres modos. Primero, en cuanto a la sustancia de lo hecho. Ejemplo, que dos cuerpos coexistan simultáneamente en un mismo lugar, o que el sol retroceda, o que el cuerpo humano sea glorificado, lo cual de ningún modo puede hacerse por la naturaleza, y entre todos los milagros estos son los mayores. El segundo modo es exceder el poder de la naturaleza, no por lo que es hecho, sino por el sujeto en que se hace. Ejemplo, la resurrección de los muertos, el recobrar la vista a los ciegos, y otros hechos parecidos. Puede, en efecto, la naturaleza producir la vida, pero no en un cuerpo muerto. Puede dar la vista, pero no a un ciego. Estos hechos ocupan el segundo lugar entre los milagros. Por último, puede rebasarse el poder de la naturaleza en cuanto al modo y el orden de obrar, al curarse repentinamente la fiebre por virtud divina, sin el uso y proceso de los remedios naturales usados en tales casos, o al deshacerse súbitamente en lluvia la atmósfera por virtud divina sin causas naturales, como sucedió por las oraciones de Samuel, 1 Re 12:18, y de Elías, Trozas 3 Re 18:44. Estos hechos ocupan el ínfimo lugar entre los milagros. Hay, además, dentro de cada uno de estos tres géneros, diversos grados, según que en cada caso se sobrepase más o menos el poder de la naturaleza. A las objeciones. Está incluida